Hola compañeras y compañeros, espero que estén muy bien. A continuación vamos a hablar de reacciones de doble desplazamiento. También son conocidas como reacciones de metátesis, que es una palabra griega que significa transponer. Es una palabra que viene del griego y significa transponer. ¿Qué implica esto? Términos muy generales para identificar este tipo de reacciones siempre van a ser dos compuestos. Vean que parte importante en este tema de reacciones es poder predecir qué es lo que se va a formar. Y para eso tenemos que identificar cuáles son los reactivos que tenemos. Entonces, por ejemplo, si tenemos solamente un reactivo, y eso implicaría que es una reacción de descomposición. Si tenemos un elemento y un compuesto, y ese elemento es un metal y el compuesto es un ácido, entonces eso nos indicaría que se trata de una reacción de desplazamiento de metal que desplaza hidrógeno. Entonces, en el caso de reacciones de doble desplazamiento, lo primero que tenemos que tener muy claro es que se trata de dos compuestos. Otra cosa que también tenemos que tener muy clara es que no sea o no confundirla con las reacciones de combinación. Entonces, por ejemplo, si tenemos que tener muy claras cuáles son esa lista de reacciones de combinación que hemos estudiado. Por ejemplo, lo que sería un óxido metálico en agua. Entonces, evidentemente, un óxido metálico es un compuesto, el agua es otro compuesto, pero eso ya lo tenemos en nuestra memoria y ya sabemos que forma parte de la lista de reacciones de combinación. De manera que sabríamos que un óxido metálico en agua no es una reacción de doble desplazamiento. Lo que trato de decir aquí es que si bien se trata de dos compuestos, por ejemplo, A y B, que reacciona con X y Y, es decir, un compuesto con otro compuesto, si tenemos que descartarlo, tener cuidado de no confundirlo con algunas reacciones de combinación. Y para eso sí tenemos que recurrir a la memoria o a una lista que tengamos a mano y ver, ok, de esta lista de reacciones de combinación, aquí está en la de compuesto y compuesto. Por ejemplo, acabo de decirlo, óxido metálico en agua u óxido no metálico en agua. Pero bueno, si no está en esa lista, muy probablemente va a ser una reacción de doble desplazamiento. Igual más adelante voy a poner dos casos específicos de reacciones de doble desplazamiento, lo que serían reacciones de precipitación y reacciones ácido-base. Pero bueno, en este caso las reacciones de doble desplazamiento son muy sencillas y es lo que generalmente se estudia en el colegio. Entonces, básicamente nos dicen, si tenemos esto, lo que va a reaccionar son extremos con extremos y vamos a tener medios con medios. Entonces, en este caso, muy fácil, vamos a tener entonces que A reacciona con Y, se forma esa nueva sustancia y vamos a tener también entonces que X reacciona con Y. Ahora, vean algo curioso. ¿Por qué fue que lo intercambié, lo puse de esa manera? Porque si bien es una de las reacciones más fáciles de hacer, porque es extremos, extremos, medios con medios, también debemos de seguir nuestro sentido químico. ¿Qué quiero decir con esto? Veamos el siguiente caso de nitrato de plata, que lo vamos a poner, bueno, esto en disolución acuosa, lo vamos a poner a reaccionar con cloruro de potasio. Entonces, vean que es muy sencillo. Vamos a poner extremos y extremos a reaccionar y vamos a poner medios y medios también a reaccionar. Ahora, a la hora de poner extremos y extremos, sí, es muy fácil. Simplemente pongo cloruro de plata. Listo, ahí sería muy sencillo. ¿Qué es lo que, entre comillas, se complica? Vean que en este caso tengo que poner los medios, pero siguiendo las reglas de nomenclatura. Alguien que no haya estudiado mucho este tema diría, ah, di qué fácil, el medio es esto, es NO3 y aquí una K. Vean que eso no tiene sentido. Eso, según las reglas de nomenclatura que hemos estudiado, eso no se puede escribir de esa manera. Entonces, si bien son medios con medios, lo cual tiene toda la razón, en realidad eso debería de escribirse siguiendo las reglas de nomenclatura, como nitrato de potasio. Entonces, eso es importante de indicar. Ahora, otro detalle. Vean que esto que acabo de hacer simplemente fue intercambiar medios, medios, extremos, extremos. Eso sería la reacción de doble desplazamiento y es en general hasta donde se enseña en el colegio.
Lo que tenemos que hacer ahora, profundizar un poquito más, es saber si esos productos en realidad son solubles o no. ¿Qué quiero decir? Vean que estamos mezclando el nitrato de plata acuoso. Recordemos de videos anteriores que eso significa que yo tengo un recipiente, por ejemplo un beaker, y tengo el ingrediente o el componente principal es agua y ahí disuelto tengo nitrato de plata. Recordemos que al ser un electrolito fuerte, en realidad voy a tener por un lado plata y por otro lado iones de nitrato. Eso lo voy a mezclar con otro líquido que va a ser, veamos que es cloruro de potasio acuoso. El componente principal va a ser agua y luego precisamente cloruro de potasio disuelto. Pero igual, como es un electrolito fuerte, significa que por un lado voy a tener potasio y por otro lado voy a tener cloruro. Entonces, vean que al mezclarlo, el componente principal sigue siendo agua. Significa que en principio, si las sustancias que se forman son solubles en agua, deberían de ser acuosas. ¿Qué es lo que implica esto? Que siguiendo las reglas de solubilidad, tenemos que indicar, por ejemplo, si esto fuera gaseoso o si eso fuera eh, acuoso en caso de ser soluble o si fuera más bien sólido. ¿Cómo sabemos esto? Con las reglas de solubilidad mencionados en videos anteriores. Ahí hay una tablita que se mostró en el cual eso nos lo permite explicar. Entonces, en este caso, sabemos que todos los nitratos son solubles y además sabemos que todos los compuestos que tengan metales alcalinos como el potasio son solubles. ¿Qué significa? Que esto de fijo va a estar disuelto en agua. Ahora, lo que tenemos que saber también es si el otro reactivo, el cloruro de plata, es soluble o no. Y entonces ahí nos fijamos en esa listita y vemos que todos los cloruros son solubles, excepto los de plata, plomo 2 y mercurio 1. De manera que esto va a ser insoluble. Y eso es muy importante de entenderlo. ¿Qué significa? Significa que en realidad estoy mezclando dos cosas. De nuevo, siempre que hagamos una reacción, imaginemos qué pasaría en la realidad. Y luego, imaginar lo que estamos en el laboratorio haciéndolo y también imaginar qué pasa a nivel microscópico. Esas dos cosas. ¿Qué pasa a nivel macroscópico y qué pasa a nivel microscópico? No verlo solo como letritas y flechas, sino imaginar en realidad qué es lo que está ocurriendo. Entonces, en este caso particular, tenemos que entender que si yo mezclo este contenido y este contenido que voy a tener igual un recipiente donde el componente principal nuevamente va a ser agua. Y vemos que, de nuevo, si no hay un reactivo en exceso, si todos los reactivos se gastan, en ese caso, lo que tendríamos es que, veamos los productos. Nitrato de potasio. Eso significa que tendría por ahí flotando, dando vueltas, solvatado el ion potasio, por ahí dando vueltas el ion nitrato, y se formaría un precipitado, vamos a ponerlo en este color más oscuro, se formaría un precipitado, un sólido de cloruro de plata. Eso es lo que tenemos. Entonces vean que parto de estos reactivos, todo disuelto en agua, y voy a obtener un precipitado. Y son precisamente estas reacciones las que se conocen como reacciones de precipitación. Y aquí es muy importante aclarar dos asuntos. Número uno, vemos que las reacciones de precipitación son las que forman un sólido. Vamos a decir que ese sólido se llama un precipitado. Es un sólido que antes no estaba y se está formando. Ojo, muchas veces decimos, entonces siempre que hay un sólido en el producto es precipitación. No necesariamente. Cuando hablamos de precipitación es formar un sólido, pero un sólido que antes no estaba. Vean que yo al inicio tenía algo acuoso y luego formo un sólido. Es como mezclar dos líquidos y si mezclo dos líquidos y se forma un sólido, en este caso sí calza dentro de la clasificación de reacción de precipitación. Si está precipitando algo. Cuando decimos un precipitado, generalmente pensamos en un sólido y ese sólido por densidad se va al fondo. En realidad, y en esto a continuación voy a mostrar una imagen, en realidad esos sólidos no lo pensemos solo como rocas que se forman y de pronto van al fondo. Muchas veces se ve como una nubosidad, se ve como algo turbio que se está formando. ¿Por qué? Porque si bien es un sólido como un polvo muy finito.
Entonces ese polvo muy finito va a quedar flotando, pero sigue siendo una reacción de precipitación. Ahora, en este caso, eh, ¿cómo predecimos o cómo estudiamos las reacciones de precipitación? Bueno, muy importante, es indispensable saber las reglas de solubilidad para ver si efectivamente se está formando o no un sólido. Ahora, en este punto voy a aprovechar también para hablar de lo que se llama ecuación iónica neta. Vean que en realidad en este video voy a aprovechar para hablar. Ya introdujimos el concepto de reacción de doble desplazamiento, ya hablamos de reacción de precipitación, también quiero hablar de reacción iónica neta, precisamente aprovechando este dibujito. Pero antes, si quiero mostrarles la imagen que les mencionaba. Que en este caso, bueno, recordar, en el caso de las reacciones de precipitación, cuando se mezclan iones que forman compuestos que son insolubles. ¿Y cómo se predice esto? ¿Cómo se sabe si son insolubles? Se puede predecir a través de las reglas de solubilidad. En este caso decimos que se forma un precipitado. En este caso, observemos la imagen de la derecha. Estamos mezclando dos líquidos y de pronto se forma un sólido amarillo. Vean que ese sólido amarillo no se ve como rocas que se van al fondo, así como literalmente como arena, como un sólido muy bien definido. Vemos que se forma esta nubosidad. Esto lo menciono porque pasa muchísimo en el laboratorio que los estudiantes mezclan y se forman sólidos, se ven cómo se da esta formación de nubosidad, pero como no ven rocas que se van al fondo, dicen, ah, no está precipitando. Esto aquí, esta formación de esto que es un sólido amarillo, nada más que es un polvito muy fino que está flotando, vamos a decir que es un precipitado que se está formando. Ahora, si quisiéramos separar eso, lo podemos, por ejemplo, centrifugar y así obtendríamos el sólido. Ahí se compactaría en el fondo del tubo de la centrífuga. O también lo podríamos filtrar, probablemente con un filtro de poro muy finito, tal vez con un filtro, una filtración al vacío que nos permita recuperar el sólido. Pero lo que quiero dejar claro es que aunque se vea así como a la derecha, sigue siendo un sólido, sigue siendo una reacción de precipitación. Ahora, como les dije antes, vamos a aprovechar para hablar de ecuaciones iónicas netas. ¿Qué significa eso? ¿Para qué me sirve eso? Entonces, primero, recordar que es muy importante cuando uno escribe una ecuación, indicar el estado de agregación. Es indispensable indicar si se trata de un sólido, un líquido, un gas o disolución acuosa. ¿Por qué? Porque no es escribirlo por escribirlo, es que eso nos dé información. Imaginar cómo está en la realidad, si es un líquido al que le echo un sólido, o son dos líquidos que mezclo, o si el producto es un gas, entonces puedo suponer o predecir que voy a haber un burbujeo. Ese tipo de cosas nos da toda esa información. Ahora, teniendo eso presente, entonces podemos imaginar o tener claro cuáles son los cambios que van a ocurrir. Entonces, primero, aquí tenemos el mismo ejemplo de la ecuación que vimos anteriormente de nitrato de plata que reacciona con cloruro de potasio, ambos en disolución acuosa. Ahora, eso forma cloruro de plata sólido, ya estudiamos por qué, y forma nitrato de potasio acuoso, ya estudiamos por qué. Ahora, esa ecuación tal como está completa, indicando los estados de agregación, vamos a llamarla ecuación molecular. Es la que indica los reactivos y productos en su forma molecular. Y alguien podrá decir, pero suave, esas son sustancias iónicas, no son moléculas. Tienen toda la razón, pero igual se va a llamar la ecuación así completita, va a llamarse ecuación molecular. Pueden ser obviamente sustancias iónicas, no hay ningún problema con eso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que tener muy claro lo que estudiamos anteriormente de electrolitos fuertes. Entonces, vamos a imaginarnos, y es lo que les dije antes de, ok, si ustedes tienen un tarrito que dice nitrato de plata acuoso, hay que tener muy claro que en realidad eso es un electrolito fuerte y en agua, como es acuoso, va a estar disociado. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es tener presente cuáles son los electrolitos fuertes y esos electrolitos fuertes los vamos a representar disociados o en su defecto ionizados. En ese caso es lo que nosotros llamamos ecuación iónica, nada más. Entonces vean que en la ecuación iónica todos los electrolitos fuertes, ojo, fuertes. Si se trata de un electrolito débil, por ejemplo, ácido fluorhídrico acuoso no se separa, o el ácido nitroso acuoso no se separa. ¿Por qué? Porque precisamente un electrolito débil tiene un porcentaje de ionización muy bajito. En este caso, solo los fuertes, es decir, ácidos fuertes, bases fuertes y sales iónicas solubles.
Y nuevamente, ¿cómo sé si una sal iónica es soluble? Por la lista de solubilidad que habíamos aprendido. Entonces vean que el nitrato de plata lo separamos, el cloruro de plata lo separamos, el nitrato de potasio lo separamos. Y alguien puede decir, pero el cloruro de plata es una sustancia iónica, pero vean que es sólido. Recordemos que son sales iónicas solubles. Entonces, en este caso, esto no lo separamos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer a continuación? Recordemos que esto es como una ecuación matemática. Esa flechita es como una ecuación. Si tenemos en una ecuación matemática un 3 a la izquierda y un 3 a la derecha, si lo pasamos a restar al otro lado y se cancela, restando, no dividiendo por aquello. ¿Qué significa eso? Que básicamente, bueno, importante, esta ecuación iónica refleja con mayor exactitud las especies que se encuentran en la mezcla. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos con la ecuación? Lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha lo vamos a cancelar. Y eso es lo que nos lleva a la ecuación iónica neta. Entonces, para formar la ecuación iónica neta, se descarta todo lo que no cambie del lado izquierdo hacia el lado derecho. Entonces, como si fuera una ecuación, el ion nitrato está a la izquierda, lo restamos con el ion nitrato a la derecha. El ion potasio a la izquierda, lo restamos con el ion potasio a la derecha. Ahora, lo podemos ver como una ecuación, como algo que se resta, o también lo podemos ver con el sentido químico. Vean que esto en realidad no está cambiando. Como reactivo tengo ion nitrato y como producto tengo ion nitrato. Si hubo una reacción, no. Ahí no está pasando en realidad absolutamente nada. Por eso lo podemos cancelar. Entonces, vean que los únicos iones a la izquierda en la ecuación son los que cambian, es decir, los que reaccionan durante el curso de la reacción. Entonces, vean que en este caso es el ion plata el que está reaccionando con el ion cloruro para formar el cloruro de plata. Vamos a decir que aquellos iones que no cambian y fueron borrados de la ecuación iónica neta se les llama iones espectadores. Y esto es muy importante tenerlo presente porque en preguntas de quiz y de examen es muy común que se les pida, ok, saquen la ecuación iónica neta y además indiquen cuáles son los iones espectadores. Para que quede más claro, volvamos a nuestro modelo de lo que está ocurriendo. Vean que, como había dicho anteriormente, en un beakercito al inicio vamos a tener agua, por un lado iones plata, por otro lado iones nitrato. Vamos a tener en el otro reactivo, en otro recipiente, agua con iones potasio y iones cloruro. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, básicamente, una vez que yo mezclo esto, voy a tener, esto es como justo cuando lo estoy agregando. Todavía vamos a considerar los reactivos, nada más que antes estaban en recipientes separados. Una vez que lo mezclo, evidentemente voy a seguir teniendo agua, pero voy a tener los iones plata, los iones nitrato, que estaban ahí flotando al inicio, solvatados. Le voy a agregar los iones, en este caso, insisto, es como verlo así, estoy mezclando este y este Vickers. Entonces tengo iones plata, iones nitrato. Además voy a tener iones potasio y voy a tener iones cloruro. Siguen siendo reactivos. ¿Qué está pasando? Que básicamente todas las partículas se están moviendo, están reaccionando, están chocando. ¿Y qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, el nitrato choca con potasio y choca, pero sigue flotando, sigue dando vueltas. ¿Qué es lo que va a pasar? En el momento donde el ion plata choca con el ion cloruro, en ese instante, ahora sí, como productos, vamos a redibujar esto, como productos vamos a tener igual agua como componente principal, pero vamos a tener un precipitado de cloruro de plata. Vean que sigue habiendo agua y además sigue habiendo iones potasio y sigue habiendo iones nitrato. Y alguien puede decir, sí, se formó nitrato de potasio, pero vean que en realidad eso nosotros lo podemos ver como una simple mezcla de iones. Al inicio, como reactivos, estaban ahí flotando en el agua, como productos siguen ahí flotando en el agua. ¿Qué significa eso? Que en realidad no están participando directamente de la reacción. Es decir, que si bien nosotros podemos poner la ecuación completa de que el nitrato de plata reacciona con el cloruro de potasio, reacciona, y lo que se forma es
cloruro de plata y podríamos decir que, esto como un sólido, y podríamos decir que nitrato de potasio, esa sería la ecuación molecular. En realidad, lo que sí está reaccionando, lo que está cambiando, es que el ion plata está reaccionando, está chocando con el ion cloruro y eso lo que nos forma es un compuesto nuevo que sería cloruro de plata sólido. Mientras que los iones potasio y nitrato lo único que están haciendo es ahí flotando. Solo están como viendo la reacción y por eso se dice que son los iones espectadores. Entonces, sí es algo muy importante que quiero que quede clarísimo después de ver este video. Esta ecuación y esta ecuación son lo mismo. Están indicando el mismo proceso que tenemos ahí en ese diagrama en medio de la imagen. Son la misma cosa. ¿Cuál nos da más información? Bueno, como quieran verlo, muchas veces se prefiere la ecuación de abajo, la ecuación iónica neta, porque eso es precisamente lo que está reaccionando. El ion potasio reacciona con el ion cloruro y se forma un sólido nuevo que antes no estaba. Sin embargo, también la reacción de arriba nos da mucha información porque eso implica que se está mezclando. En realidad ahí imaginamos que yo agarro un tarro que dice nitrato de plata, agarro otro tarro que dice cloruro de potasio. ¿Por qué lo menciono? Porque evidentemente, y eso lo veo también mucho en el laboratorio, no existe un tarrito que diga solo iones plata. Yo no puedo tener en un tarro una disolución solo de iones plata. Si yo, si tengo cationes, tengo que echar aniones. Y también nos dan información en que perfectamente yo podría tener nitrato de plata o cualquier otra sustancia que sea soluble con la plata. O puedo poner cloruro de potasio, cloruro de sodio, HCl, cualquier cosa que me dé cloruros. Entonces, algo que tenemos que tener muy claro, que es lo que nos permite entender la ecuación iónica neta, es que sus iones espectadores, como solo están espectando, solo están viendo, los puedo cambiar. Mientras sigan siendo sales solubles al inicio, en lugar de potasio puedo poner sodio, hierro, lo que sea, mientras no me produzca una reacción secundaria. Ok, eso por un lado. Para finalizar esta parte de reacciones de precipitación, y ojo, insisto, vean que reacciones de doble desplazamiento son muy fáciles de ver, extremos, extremos, medios con medios, teniendo sentido químico en el sentido de escribir bien las formulitas. Pero recordemos que a nivel universitario, solo hablar de reacciones de metátesis, eso no nos da mucha información. En realidad vamos a tener las reacciones de precipitación y eso de fijo nos tiene que indicar, para saber si es de precipitación, seguir las reglas de solubilidad. Y es lo que voy a ver a continuación con otra cosita de que no es solo mezclar sales por mezclarlas. Y otra cosa también muy importante es que si bien una de las reacciones de metátesis son las reacciones de precipitación, también tenemos las reacciones ácido-base. Entonces, tanto las de precipitación como las reacciones ácido-base se van a considerar reacciones de doble desplazamiento. Pero eso lo vamos a ver en algunos videos a continuación.